Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Hoy tenemos a Araceli de Málaga. Hola Araceli, ¿cómo estás? Hola Rafael, bien. Araceli, vayamos directamente. ¿Qué es lo que tenías tú? ¿Qué tenías? Vale, yo empiezo con un ataque de pánico puntual hace unos 23 años. Había viajado en avión varias veces, pero bueno, esta vez pues viajé sola. Normalmente había ido acompañada y volviendo de Ecuador había estado con unos amigos y volviendo pues hay unas turbulencias medio fuertes, era de noche y mi cuerpo empieza a tener unos síntomas que yo no podía controlar. De hecho, con estas turbulencias pues no debíamos de levantarnos, pero yo cuando me doy cuenta estaba de pie, pasillo arriba y abajo del avión, bueno, Como una loca. caso, como una loca. Ahí me queda un miedo horroroso ¿qué ha pasado? No saber qué ha pasado, a volverme loca, cómo no he podido controlar la situación y a los síntomas. O sea, que mis piernas botaran y yo no pudiera pararlas. Bueno, ahí se quedan ahí una serie de señales, ahí como una impronta. Y bueno, se me queda ese miedo dando vueltas a la cabeza durante pues unos meses incluso. Las primeras semanas me despertaba de noche, un poco en el ataque de pánico, pero sí con la ansiedad. Vale. Notaba la ansiedad en el cuerpo, pero no me daba miedo los síntomas. Me estoy volviendo loca. Y de hecho me venía un miedo antiguo. Mi abuela murió de Alzheimer y bueno, tenía mucho miedo, además con Alzheimer durante 10 años, que me pilló en mi adolescencia, en fin, vivimos de cerca. Mi madre siempre decía, a ver si eso te hereda. Y bueno, pues nada, pues es mi primera creencia, que yo no sabía nada de creencia. El asunto está en que se me quedaba el run run, es que si tú no controlas, eso es que te vuelves loco. Había esa asociación, ese miedo. Y bueno, pues empecé a ir un poco a buscar información, no de la ansiedad, a preguntar en mi entorno, oye, ¿os ha pasado esto alguna vez? Para buscar como entender por qué, controlar. Ahí empezó el sobrecontrol. Y sobre todo esto no me puede volver a pasar. O sea, yo tengo que hacer lo que sea. Pero bueno, como ya no volvió a repetirse, bueno, sí me quedó un poquito como de depresión, pero tipo, qué impotencia, Dios mío, qué impotencia. Esa impotencia yo la notaba como una depresión, literalmente, ¿no? Claro. Bueno, nace mi primer hijo al año aproximadamente y bueno, yo ya no me vuelven a hacer esos ataques, pero ahí como que me viene el miedo cuando mi hijo, siendo bebé, pues una noche se pone a llorar y yo no sé qué le pasa, pero a llorar dentro de un sueño, ¿no? Es una cosa un poco rara, extraña. Él llora dormido y yo le trato de despertar, no se despierta y me da un ataque de pánico en toda regla. Agarro al niño, se lo llevo a mi marido en medio de la noche y digo, no saber qué le está pasando, me mata. Y me vienen las mismas sensaciones. ¿Qué está pasando que no puedo controlar? Porque cuando el niño llora, pues normalmente se calmaba dándole el pecho o moviéndole. O nada. Sí, pero yo ya notaba ahí que yo tenía que controlar las situaciones. Vale. Y bueno, vale, pues ese tipo ya empieza a darme la ansiedad más seguida, no, con mi hijo, con cualquier cosa que se ponía malito, ya empiezo a tener actitudes también un poco hipocondriacas, de buscar todo tipo de médicos, de medicina alternativa. Bueno, ya me vuelvo ahí muy ansiosa en general. No disfrutaba de la maternidad, era una angustia el no saber qué le pasaba. Iba a un parque y estaba más pendiente de los rincones, de las aceras, de que no hubiera alambres. Mi casa la amortigüé todo por si se caía, que no se diera golpe. Bueno, empecé a tener así ya. La maternidad me despertó mucha ansiedad. Pero bueno, nace mi otro hijo y como que se me quitan un poco los miedos con el segundo y hasta ahí bien. ¿Vale? Tenía así esa tendencia a controlar, pero bueno, todos ahora se empeora
cuando, bueno, en el 2013, cuando mi hijo mayor tenía 9 años, el pequeño 5, nos vamos a Ecuador a vivir y a los 3 meses de estar allí le diagnostican a mi hijo mayor, se pone malito y le diagnostican diabetes. Diabetes, bueno, pues la diabetes infantil, pues ya medicación para toda la vida, en fin. Y ya que se pusieran malitos o que tuvieran un chichón, para mí era algo terrible. Esto ya, pues, me superó. Claro. Entonces ya era depresión, ansiedad, ataques de pánico cuando los niveles de él subían, bajaban. Por la noche no dormía porque pensaba que a lo mejor las dosis de insulina, como yo se la administraba, él era pequeño, si me pasaba con la insulina se podía morir. Bueno, ahí es verdad que fue horroroso y los ataques de ansiedad ya pasaron a ser cada vez peor. Ya eran todos, o sea, mis pensamientos, compulsionaba, buscaba médicos, hasta un tratamiento de células madre. El niño no aceptaba, porque yo tenía que controlar, y la forma de controlar era quitarle esa enfermedad. O sea, qué absurdo una enfermedad, ¿sabes? Que nadie... Pero yo iba a encontrar la cura, o sea, una negación absoluta, ¿no? O sea, yo ya ahí empezaba yo a no aceptar. El tema de la aceptación, de los 4 pasos, ya te contaré. Bueno, el caso es que se junta con que mi marido empieza a viajar mucho por las noches y el tema de quedarme sola por las noches también aumentaba mi ansiedad, ¿no? Que no estaba sola, estaba con mis hijos, pero en mi mente, bueno, empecé a irme a casa de una amiga o de otra para no quedarme sola, o sea, para mí era todo tan normal, pero ahora lo veo y la verdad es que estaba... Escucha, y te ibas con los niños y todo. Sí, con las cosas del colegio, la comida, todo, y me iba a casa de una amiga, y si no a casa de otra, y si no siempre ya estaba con mi marido, yo le decía, avísame antes que te vayas de viaje, porque yo ya tenía que pedir cita a las amigas, oye, ¿te puedes venir a dormir? Oye, y si no, menos mal que en Ecuador la gente es muy cariñosa Sí. y que te abren su casa, porque aquí yo creo que en España igual te diría, mira, niña, Es aquí no verdad, vengas. tienes toda la razón, es verdad. Y hay gente que toma la vida así de otra manera, no tan estresante, y pueden cambiar de planes y no les supone ningún problema. Entonces, bueno, ahí ya empieza a darme una vez uno de los episodios de ansiedad es que me levanto por la mañana y no reconozco la casa, veo a unos niños que era como una especie de amnesia, ¿vale? Pero supongo que ya sería de realización o despersonalización. Pero esa la viví como si fuera amnesia, porque yo no reconocía a mis hijos, decía quiénes son, hasta las voces, pero estaba en modo automático, les ayudaba. Sí, dime. Sí, justo, es desrealización. Sí. ¿Sabes? Lo que vemos no nos parece lo habitual, ¿no? No nos parece lo auténtico, ¿no? Está cambiado. Pero eso es producto del estrés, ya lo sabes. Pero, ¿y qué más? Claro, bueno, hasta el punto de que le dije a una vecina que me acompañara a llevarles al colegio, estaba media hora en coche porque no me acordaba del camino, ¿vale? Entonces fue algo que dejó ya horroroso. Después los otros episodios de realización era como que yo no me sentía parte del entorno, otros episodios que me daban, pero aquel fue así un poco el peor. Luego hubo otros yo le digo déjà vu, porque estaba tan tranquila, a lo mejor, que yo decía, esto ya lo he vivido. No, ¿cómo lo voy a haber vivido? Es imposible, ¿ves? Me estoy volviendo loca. Y ya, ¡oh! Ansiedad, otra vez. Vale, eso también se repetía, ese tipo de episodios. Wow. Entonces, bueno, ya veo que yo no puedo con eso, porque ya está afectando mi vida a unos niveles de no poder ya ni cocinar, ni hacer mis actividades diarias, porque estaba en un estado nervioso completamente y de evitación, evitar, sobre todo cuando mi marido iba a ir de viaje. Entonces ahí voy a psiquiatra, me mandan la medicación, antidepresivos, ansiolíticos, pero pues no, me calman un poco, pero cuando mi marido se iba de viaje yo no me tomaba nada, que decía, es que entonces ¿quién va a controlar? Porque yo notaba que las gotas, pues claro, sí, me quitaban los nervios, pero ahora bajaba la guardia, ¿no? O sea, y entonces era peor. Me tomaba a lo mejor las gotas para los nervios, el diazepam o el clonazepam, pero
pero luego era, ay, no, ¿y si me quedo dormida? Ay, no, ¿quién va a cuidar de mis hijos? Nada, es un estado, era, o sea, era contradictorio, ¿no? Así que nada. Y por Sí, otro lado, yo quería curarme de esto, o sea, yo quería volver a mi vida, yo soy muy disfrutona de la vida y de mis amistades y del entorno y de la naturaleza y un país maravilloso que es Ecuador y estaba, me asustaba a salir a la calle a coger el coche y actividades que hacía antes ya no las es que no podía hacerlas, era porque no me fíjate. quedaba más remedio. Pero dije, no, no, yo esto tengo que quitarme, no me vale que amortigüe los síntomas, una medicación. Entonces, bueno, empecé a buscar ya por internet, pues ansiedad, me compré un curso así con cintas para bajar la ansiedad, para entenderla, me ayudó porque partía también de la psicología cognitiva y entonces entiendes el mecanismo de la ansiedad, te pones en modo supervivencia, empiezo a hacer las técnicas así de respiración, pero era, igualmente yo notaba que bueno, cuando No iba, venía, no iba directo al tema, ese método. no, porque era que yo decía, esto es como si estás en un ring y te vienen por todos lados los puñetazos y ahora con este curso me da unos guantes de boxeo, pero es que yo quiero dejar de boxear. Exacto, Y exacto. claro, Son métodos, normalmente los métodos que ha habido durante mucho tiempo, o incluso a veces que publican coaches o otra gente y tal, son muy imperfectos. Entonces, no van directamente a la cuestión, no te dan todas las herramientas que necesitas y con eso puedes mejorar, pero solo mejorar un poco. exactamente, así era. Entonces, bueno, pues lo que hice fue pues empezar a hacer turismo terapéutico, hacer curso de una cosa, de otra. No me valía ir solamente a terapeutas, no, yo tenía que aprenderlo, o sea, al máximo. Siempre más es mejor. Esa era una de mis creencias y claro, cómo no, más ansiedad no se podía tener. Bueno, el caso es que empiezo también a hacer eso, mucha cosa, eso, compulsionar, haciendo cursos, leyendo muchos libros y claro, en esa búsqueda bueno, pues que doy con Rafael Santandreu. Te veo en la voz, en uno de tus aportaciones, de tus entrevistas, hablabas de la ansiedad y es que solo ese ratito me dijo tanto que todos los libros y todo el curso y todo lo que había hecho, porque tú aparte dabas, o sea, dabas una solución y decías que era miedo al miedo. Y bueno, yo recuerdo aquello como yo tengo que saber más de Rafael. Claro, ya empecé a leer tus libros, bueno, no solo a leerlos, es que yo me los estudiaba. De hecho, es que mira, tengo Wow, por todos lados, con wow, frases qué buena a alumna. modo de mantras, porque es que Wow, si yo hubiera aplicado madre mis mía. principios, claro, si yo hubiera aplicado, si yo hubiera sabido lo que es que es verdad, es lo que me estoy diciendo, y que lo de fuera es humo, bueno, todo eso me hizo tanto sentido que de hecho es que tuve una sensación como de, madre mía, es que esto es como si yo lo hubiera sabido toda la vida, se me hubiera olvidado y ahora me lo estaban recordando, no sé, era una cosa, supongo Claro, que cuando uno es niño, ¿no? Cuando uno claro, es, claro. Cuando uno está bien, está integrado eso. ¿verdad? Porque yo Claro. digo, si es que hay que ser así. Y bueno, pues ahí empiezo, ya me ayuda mucho, aunque no estaba todavía el libro sin miedo, pero bueno, empezar a aplicar todo lo que tú dices me baja mucho, mucho la forma de relacionarme con el mundo, con todo, con mis pensamientos. Pero el capítulo Dejar pasar el rayo, los dos últimos del Nada Nada es está. tan terrible. Para mí eso ya fue el inicio de pues prácticamente los 4 pasos, porque Claro. ya explicar el dejar pasar el rayo. Fíjate que vamos a hacer una acotación aquí. Fíjate que mis primeros 4 libros, que son El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska y Nada es tan terrible, básicamente son libros de psicología cognitiva que sirven para dejar de preocuparse y vivir la vida con fluidez, alegría y naturalidad, preocupándose por nada y disfrutando de las cosas. O sea, y sirven para todo el mundo, para cualquier tema. Pero en el último, Nada es tan terrible, en el último de esta serie de 4 libros de psicología cognitiva, también hablé de los ataques de pánico y el TOC porque es un tema un poco más específico, un poco diferente, que yo había tratado durante toda la vida, pero no había hablado en mis libros anteriores. Entonces, en ese dediqué los 3 últimos capítulos, iban sobre el método de los 4 pasos o método conductual para superar la ansiedad de pico o la ansiedad aguda, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Vale,
Pero entonces luego ya mis últimos 2 libros posteriores han sido estos 2, que son 2 libros de psicología conductual que van específicamente para el tema de los ataques de pánico y el TOC. Si tienes ataques de pánico o TOC, lo que has de leer primero son estos 2 libros y luego, si quieres, lees los anteriores para acabar de amueblarte tu mente, pero los que te van a sacar los ataques de pánico y el TOC son estos, los de psicología conductual. En psicología hablamos de... Hay una corriente de psicología que es la más científica que se llama cognitivo-conductual, que precisamente aúna estos 2 saberes, estos 2 conceptos. Entonces luego conseguiste sin miedo. Entonces ya dijiste, aquí está todo. Claro. Es que como no estaba sin miedo, pues yo empecé con lo que tenía, que me fue muy útil, pero evidentemente, claro, yo me tenía que quitar todavía todos esos síntomas que pues estaban todavía muy descontrolados, ¿no? ¿Y ahora cómo estás, Araceli? De 0 pues ahora es que está al 10. Además que fue una visualización que hice, yo le debo a Rafael, luego uno dice, bueno, sí, a mí misma, todo, pero yo digo, yo me veo diciéndole a Rafael que llego al 10. No me valía el 8, el 9, porque wow. Aparte que yo decía, si yo dejo una raicita, si yo lo dejo al 8, al 9 con la autoterapia, pues ¿quién me dice a mí que yo no vuelvo? Sobre todo porque la mente es que es muy engañosa. Yo misma me he dado cuenta después con vosotros, con Adela de la Sierra, maravillosa. Psicóloga de nuestro equipo. Exactamente. Claro, yo necesito que alguien me diga, es que tienes esta creencia tan arraigada e invisible que te está engañando, porque verás, Rafael, es que el asunto es que mis comportamientos eran todos, pues alguien diría, pues son hábitos muy saludables, pero la motivación con las que lo hacía, por ejemplo, yoga, ejercicio, suplementos, evitaba ver películas violentas. No, pero todo eso es bueno. Pero es que mi motivación, o sea, lo que lo enmascaraba en el fondo era es que vaya a ser que luego te dé la ansiedad, es que huir de las emociones negativas, que es al final lo que causa el sufrimiento, es que huir de algo que es tuyo porque lo has etiquetado como malo y ya está. Entonces, claro, yo decía, no, yo aquí las raíces las quito como sea. Entonces, bueno, hago la autoterapia con Sin Miedo, la hago con mi mamá, que tiene exactamente lo mismo que yo durante más años, y ella solo con la guía de que yo le aporto. Sí, o sea, mi madre está, pero vamos, de hecho, había ido a un montón de médicos y ya llegó un momento en el que la comida no le alimentaba. Y claro, alguien diría, porque mi madre era muy síntoma en el cuerpo, entonces iba a todos los médicos. No podían pensar que eso era todo su mente y su cabeza. Cuando le digo, mamá, ven aquí, ¿qué es esto? Es esto, verás. Ahora tiene que estar, hija, que me estoy engordando. O sea, ella yo creo que no sé dónde estaría hoy, Rafael, te lo digo de verdad. Increíble. Porque es que ella fue un digestivo, porque ella decía, yo noto que el estómago se me da la vuelta. Fue al digestivo y el digestivo me dijo, señora, es que tiene usted, efectivamente, tenía las tripas como dadas la vuelta, una cosa, y él se las colocaba y volvía otra vez cuando tenía la ansiedad y claro, uno diría, no, eso es digestivo. No, perdón, es que es increíble la de síntomas que te puede dar la ansiedad. La mente, queriendo huir del humo, ¿no? Que al final es humo. Exactamente. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad es que en los 4 pasos también me pongo en vuestras manos porque yo notaba que la aceptación no la hacía bien. Por eso siempre acababa, aunque la ansiedad es verdad que se espació mucho con la autoterapia, ¿no? Pero siempre había algún disparador. Miedecitos de estos que ¡pum! Y ya me caía todo encima, la ansiedad, vale, ataques de pánico ya no, ni todo de realización y todo eso, nada, pero la ansiedad. Ya la ansiedad no me daba miedo porque la tenía identificada como humo y como mentira, pero me enfadaba, me fastidiaba. Entonces seguía luchando. ¿Cómo iba a aceptar algo que decía, ya estás aquí, por favor? Pero sí, no te tengo miedo, pero jolín, me estás jorobando mi vida, mi día a día, ¿no? Ahí, bueno, la renuncia y la creación me venía muy bien, pero sí que es verdad que la aceptación, eso de rendirse, decía, ¿cómo me voy a rendir? Es que no me salía, Rafael. Lo leía y ya con vosotros, con Adela, pues ya muy sutilmente, pues claro, es que ¿dónde va a parar, no? O sea, para quedar... ¿Y cuál dirías tú, Araceli, que es la clave
para llevar... Mira, yo voy a responder también. Respondes tú y luego yo, a ver si Sí, coincidimos. ¿Cuál crees tú que es la clave para hacer ese trabajo tan difícil, paradójico, sí. porque es paradójico, de esa aceptación completa y final, que al final te lleva a darte cuenta que es todo humo? Pero primero tienes que rendirte y aceptarlo todo. ¿Cómo pudiste hacerlo? O sea, el punto en el que llego a entender que es mentira, que es producto de mi Bueno, mente, ¿cómo conseguiste llevar a cabo la aceptación total y la rendición, algo tan difícil? pues mira, cambiando mi relación. Porque si yo estoy enfadada con una persona, ¿cómo te voy a amar? ¿Cómo te voy a aceptar? ¿Cómo te voy a integrar? Entonces, todo esto de la aceptación, cuando tú decías lo de lanzárselo a Dios, yo lo había hecho en otras cosas en mi vida, pero literalmente, porque para mí Dios es mi amigo y lo había hecho, lo había conseguido, pero ¿qué ocurre? Que lo que yo había hecho era más mental. ¿Vale? No puedo con esto, me supera, Dios, tú ya me darás la solución. Y me había sentido, de verdad, había hecho ese punto que tú dices, ¿no? De esa experiencia religiosa, y se me había quitado. Pero es que esto era un malestar, estaba sintiendo en mi cuerpo algo, o sea, ya eran emociones y no lo Sí. conseguía. Yo se lo echaba a Dios, pero es que estaba aquí sintiéndolo yo, el malestar. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, y yo estoy enfadada porque ya no era miedo. Yo me tengo que llevar bien con esto que estoy sintiendo. Y oye, me vino un día así una situación que de niña contaba mi padre que me causaba mucho sentido del humor, mucha risa. Él era pastor de cabras con 8 o 10 años en la sierra de Jaén y él contaba que por una noche, yo no sé cómo por la noche sacaba las cabras, pero era de noche, pasó por la puerta de un cementerio y dice que vio una sombra en la pared y entonces se asustó mucho y echó a correr y que la sombra empezó a seguirle y corría, corría, corría y la sombra además hacía ruido y iba detrás de él. Y hubo un momento en el que él ya estaba tan cansado que dijo, cómeme ya. Se tiró al suelo y le dijo a la sombra, cómeme ya. Entonces, yo de niña tenía, claro, eso me causaba mucha risa porque al final la sombra era una cabra que la quería mucho y le quería mucho a él y salió detrás de él y fue una confusión. Y ese sentido del humor a mí me sirvió a que cuando venía ya esos síntomas, en vez de pelearme, yo decía, pero si es que, ya, cómeme ya. Wow, qué bueno. Mi diálogo era con humor sobre los síntomas que me estaban pasando. Yo me reía porque decía, madre mía, pero ¿cómo me puedo enfadar con algo que es mío, que he hecho Es yo, mío. que viene a traerme además una experiencia? Porque además, claro, ahí vienen todos los mantras de tus libros, que a mí me hacían todos mucho sentido, ¿no? Porque uno de ellos era pues, que el humano se sana a partir de encontrarse con él mismo muchas veces, ¿no? Yo decía, pues es que cada vez que yo me encuentro con esto, yo estoy sanando y Eso que es, solo a partir de las crisis es que podemos sanar. Así funciona absolutamente. de cómo funciona como la razón. La mente tiene su forma de razonar y hay que aprender ese idioma y hablar con ese idioma a la mente. Y yo digo, pues ya está, aprendo este idioma y ya está, empiezo a relacionarme en su idioma, en el idioma de la mente y nos hacemos amigas. Y entonces yo le he metido mucho humor a esto, Rafael. De hecho, los pensamientos del top me los quité también cuando venía un pensamiento que identificaba. Los que no identificaba eran los más complicados, pero también utilizaba lo mismo. Me acuerdo que le ponía como ya sabía que el pensamiento era falso, pues yo le ponía un recuerdo de cuando era niña, los payasos de la tele, pues a mí me hacía mucha gracia, yo me reía y era una situación cómica y eran hombres disfrazados, o sea, era un teatro. Entonces, entre el humor y el teatro, yo decía, Qué pues bueno. yo podía cantar, venía el pensamiento y yo empezaba. Cuando yo veía el pensamiento, yo decía, empezaba, pero en voz alta, Rafael. Había una vez un circo, la, 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 la. Qué Y bueno. entonces, ese sentido del humor, el pensamiento, lo ridiculizaba. O Qué sea, bueno, qué bueno, qué bueno. dices, el pensamiento es una propuesta, pues yo te lanzo otra propuesta. Y no discuto Claro. contigo. Y la propuesta es que me estoy riendo porque eres un payasito disfrazado y que me causas mucha ternura y mucho amor. Y bueno, ya está. Yo es que con las visualizaciones me he Araceli, apoyado mucho. ¿y cuánto tiempo has estado haciendo este trabajo?
Pues bueno, el trabajo con... ¿Adela? ¿Te refieres? Ah, vale, con Adela No, las en dos octubre. cosas. Empecemos Vale, primero con Adela y luego en general, vale, con la todo lo que tengas. autoterapia, porque aunque yo empecé a leer tus libros, pero de lleno con los 4 pasos, en el 2000, te había dicho el 2019, no, en el 2020 compro el libro Sin Miedo y empiezo ya a trabajarlo con mi madre y conmigo, y ahí se va muchos. De hecho, llegaría a estar hasta un 7 y a veces 8, porque pasaban meses enteros. Lo que pasa que siempre había alguna cosita que luego me tenía a lo mejor enganchada 2 semanas, pues ansiosa y con eso. Entonces, con Adela me pongo en el octubre de 2022, estamos cada semana, luego lo distancia a cada 15 días, luego hasta 3 meses, me parece que lo distanció, y ahora ya la última vez creo que ha sido hace 2 o 3 meses, la última sesión con ella. Qué bueno. O sea que, por lo tanto, has estado como 3 años y aunque con muchas mejoras durante los primeros 2 años, más o menos en un 7, y luego hasta llegar al 10 fue cuando te pusiste más fuerte haciendo terapia y ahí estuviste 1 año, algo así. Sí. Por mí yo me hubiera puesto desde el primer día en vuestras manos, la verdad. Pero bueno, económicamente no podía porque vinimos de Ecuador en plena pandemia, sin trabajo, sin nada, pero aún así yo para llegar al 10 hice mis esfuerzos económicos, busqué otro trabajo y dije, es que esto merece la pena. Digo, Oye, un año Araceli, ¿estás contenta de haber hecho este trabajo? Sí, totalmente. Es que hay una frase que yo me repetía mucho, ¿no? Que vivir en la miseria de la debilidad mental no es una opción. Hay frases de esas que decías tú en tus libros que me daban mucha fuerza, y cualquier esfuerzo de cualquier tipo era pues eso, ¿no? Tú decías, es como estar 1 año en prisión, o sea, empezar a hacer los 4 pasos, empezar a ponerse de lleno, a sentir los síntomas, a sentirlo mal para luego estar muy bien, ¿no? Es como ese año que estás en prisión y si yo firmaría cuando tú decías, y te proponen que estás en 1 año en prisión, pero que luego al salir ya todo está resuelto y todo está bien, pues uno firma. Si cuando uno está tan mal, es que Es un no buen está bien negocio. Y yo firmé ese año en prisión y lo que hiciera falta. Y ahora, pues muy bien. ¿Y cómo se vive ahora en el estado actual? ¿Qué tal vives? ¿Qué tal es tu vida? Claro, ahora es que vivir sin miedo lo cambia todo. De hecho, es que yo nunca había vivido tan bien porque siempre tienes miedos. Es que hasta de jovencita, que te falten tus padres, que te deje el novio, en fin. Entonces, bueno, es verdad que tengo todavía mis cositas ahí porque mis hijos son ahí mi punto débil, y hago pensamientos, ¿vale? No llegan a ser todos porque yo ya me cazo queriendo compulsionar, ¿no? O sea, les veo con la cara un poco alicaída y ya enseguida es la comprobación. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Te paso los apuntes de Rafael? Entonces no compulsiono y, o sea, quiero decir, mi trabajito Hombre, está ahí, pero siempre hay cosillas, pero en general, ¿qué tal? nada, disfrutona, con ganas de hacer muchas cosas, con seguridad en mí misma, sin miedo a las emociones, a lo que venga. Oye, Feliz. y Araceli, ¿tienes muchos momentos en tu día a día, en tu normales, de estar fantásticamente bien, sin razón? Sí. Mira, cuando tú decías lo de estar como monjas de clausura, claro, yo menciono mucho tus libros porque es que para mí han sido, yo decía, yo tengo que estar así, porque se puede. Cuando tú dices que eso está en la condición humana, y yo pensaba, pues eso es para unos sí, para otros no, pero cuando tú dices que todos podemos, yo dije, pues yo quiero, yo lo compro, ¿qué hay que hacer? Entonces, cuando tú dices que las sensaciones de estar con el éxtasis, ¿no? Y simplemente paseando por el campo. Yo vivo en el campo y yo no lo valoraba como ahora. Ahora me quedo extasiada con una puesta de sol. Esas sensaciones de paz, de disfrutar, pero sobre todo, claro, tienes que aceptar exigencias. Porque yo solté una creencia, si me permite, una absurdez que yo me da vergüenza decirla, y cuando yo veo que tú la tienes en el libro como una A ver. creencia casi universal, es que aburrirse
es que es que no se puede permitir aburrirse porque entonces estás perdiendo la vida. El aburrimiento, para mí Es el malo. aburrimiento es malo, es malo. Tú tienes que estar haciendo algo porque ¿cómo te vas a aburrir? Sí, porque tienes que estar aportando y tener una, ¿cómo se dice? Una misión en la Productividad. vida. Tenía de ahí, pero sobre todo la del aburrimiento. Yo hacía TOC con el aburrimiento con mis hijos de que eran niños. Hijos, ¿estáis aburridos? Venga, a la playa, a invitar a lo hacía con mis hijos y conmigo. Y entonces con Adela me trabajé esa creencia haciendo los 4 pasos. Y yo cogí y me dije, me quedo aquí como sentada un día. Me voy a aburrir, hoy me voy a aburrir. Me levantaba y voy a hacer actividades muy aburridas. Y esa creencia se fue. Es que esa creencia a mí me daba ansiedad, por eso te la menciono. Claro, te acelera y te Claro, mete en una rueda de hámster absurda. porque yo me Entonces, levanto y digo, hoy me voy a eh, aburrir, no puedo. Ansiedad. ahora has pasado a experimentar el gozo de simplemente que nos puede entrar enorme, simplemente porque nos sentimos vivos y punto. Sí, ¿Verdad que sí, sí? Que es algo maravilloso. totalmente. Es verdad que como me quedó ansiedad generalizada, que eso fue lo que trabajé ya últimamente con Adela, era una forma mía de comportarme, de actuar, el ralentizar, lo que tú hablas, el disfrutar de las cositas que Eh, normalmente menospreciaba, que yo Esto, daba por chicos, sentado. para los que nos estéis escuchando, esto está en los otros libros también. Ahora hemos introducido conceptos de psicología cognitiva que Araceli ha estudiado también y que ya son la guinda del pastel para terminar de tener un mundo emocional, bueno, de primera categoría, no, lo siguiente. Sí. Araceli, me ha encantado tu testimonio, es una pasada, la verdad es que te tendría que dar ya un diploma de psicóloga, tendría que dar un diploma de psicóloga honoraria porque, wow, lo has aprendido súper bien, has estudiado súper bien, lo has aplicado súper bien, tienes madera para esto, la verdad es que muy bien. Y te lo agradezco muchísimo tu testimonio. Y nada, te mando un beso muy grande a Málaga, a ti y a tu madre también. Gracias, Rafael, a ti por todo, de verdad. Un beso muy grande. Adiós.